Arre pues, vamos a empezar la clase el día de hoy. Buenos días a los que van entrando. Eh, y esta clase pues está enfocada al ciclo de Krebs, que pues aquí está un pequeño resumen, ¿no? En realidad no es tan compleja, no es tan compleja, son 8 pasos. Si se acuerdan de la glucólisis, que en términos de qué es lo que pasa con la molécula, la glucólisis es más sencilla y tiene 10 pasos. En el caso del ciclo de Krebs, tiene 8. Pero bueno, vamos entrando, ¿no? El ciclo de Krebs es como la forma popular de conocerla, ¿no? Pues un señor que se apellidaba Krebs, pues lo descubrió y pues así se le puso el nombre, ¿no? Pero tiene dos sinónimos, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Cualquiera de los tres nombres se refiere pues a la misma ruta metabólica. Y es muy comentada, no por bueno, yo siento que no tanto por la dificultad de entenderlo, sino es muy comentada porque es de las rutas o yo pienso que es la ruta metabólica más importante. Dice, recibe los desechos metabólicos y los convierte en energía útil y materiales reutilizables. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la glucólisis, ya hemos comentado, ¿no? Pues que es la oxidación de la glucosa. eh, Produce piruvato y poquito ATP. Y los desechos, que viene siendo en este caso el piruvato, continúa con el ciclo de Krebs. Y del ciclo de Krebs se genera más ATP. Pasa lo mismo con las proteínas y con las grasas. Los desechos de la oxidación de las proteínas y de las grasas entran al ciclo de Krebs y pues producen energía. Y luego dice, aparte de producir energía útil, que lo comenta, acuérdense que por energía útil pues nos referimos al ATP, también genera materiales reutilizables. Y esto permite eh, pasar de carbohidrato a aminoácido, de aminoácido a grasas, etcétera. Es el punto de unión de las biomoléculas. Voy a ir profundizando un poquito en todo eso, ¿no? Bueno, antes de continuar, ¿no? Aquí está como un resumen de algo que se le conoce como cadena respiratoria. Cada que respiramos, pues obtenemos no oxígeno. Cada que respiramos se llevan a cabo tres rutas metabólicas: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, o simplemente fosforilación oxidativa. Em, en todas estas en conjunto pues generan gran cantidad de ATP. Comentábamos que la glucólisis generaba 2 ATPs y en la clase de ahora vamos a comentar qué es lo que pasa con el ciclo de Krebs. Que aunque se hace mucho énfasis en el ciclo de Krebs y bla bla bla, pero es más que nada porque es como el punto medio de todas las rutas metabólicas. Pero quien de verdad produce energía es la fosforilación oxidativa, que es lo que vamos a ver en la siguiente eh, clase. O la siguiente unidad, mejor dicho, porque pues es un poquito más compleja. Y como están viendo aquí en la imagen, se lleva a cabo en la mitocondria, tanto el ciclo de Krebs como la cadena transportadora de electrones. Entonces, por eso a la mitocondria se le conoce como el motor de la célula, porque es quien produce la energía. Entonces, primero empezamos con el ciclo de Krebs. Y bueno, como ahorita les comentaba, son 8 reacciones bioquímicas que realizan los organismos aerobios para liberar energía. Acuérdense que por aerobio significa en presencia de oxígeno. Entonces, todos los animales y células que trabajan con oxígeno, generalmente, y bueno, todos los animales que tienen mitocondria y trabajan con oxígeno, generan o realizan el ciclo de Krebs. Porque, pues básicamente, pues permite como aprovechar, ¿no? La energía o los desechos de las otras biomoléculas. Y ahorita les comentaba, si se realiza en la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial. La mitocondria es un organelo de la célula, es un pedacito, ¿no?
y tiene esta forma característica, así como que de bastones. Es alargadito y tiene así como crestas, se le llama, ¿no? Aquí estas crestas. Característica de la mitocondria, tiene dos membranas, una externa y una interna, que sería eso, ¿no? Y este espacio que queda aquí en medio se llama matriz mitocondrial. Profe, ¿le puede dar una diapositiva atrás? Sí, tú me dices cuando ya. Gracias. Ok. Bueno, aquí la matriz mitocondrial sería como la parte en medio de la mitocondria. Entonces, aquí sería membrana externa y membrana interna, este de aquí. Queda un espacio en medio y esa es la matriz. Pues ahí se lleva a cabo. Y estas crestas que se ven aquí son importantes también para para generar energía, pero eso lo vamos a ver después. ¿Hasta ahorita alguna duda o algún comentario? Ok, y bueno, también quiero que se enfoquen en la célula. En esta célula en específico vemos que hay tres mitocondrias, ¿sí? Entonces, entre más mitocondrias tengan una célula es porque tiene más necesidades de generar energía. Por ejemplo, las células del corazón que siempre tienen que estar generando energía para contraerse, los músculos, el cerebro, también las células del hígado también tienen muchas mitocondrias. Entonces, esto pues da indicación pues de que es una célula pues que gasta mucha energía. Bueno, entonces la verdad es que como ahorita les digo, no es tan complicada ay, no es tan complicado el ciclo de Krebs. Tanto así que no sé si ubican a las perdidas. Está una de las perdidas tiene un video explicando el ciclo de Krebs, entonces para que si ellas pueden, pues ustedes también. Y se los presento. Aquí Cari ahora explicando el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico. Es una ruta metabólica fundamental en el metabolismo energético de los organismos aeróbicos. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial de las células eucariotas y tiene como función principal la oxidación completa del acetil-CoA, un derivado de la glucosa, los ácidos grasos y algunos aminoácidos. Profe, no se escucha. Ok. Bueno, obviamente es inteligencia artificial, ¿no? Eh, yo pensé que sí se iba a escuchar, pero bueno. Pues básicamente, si me agarro explicándolo o si continúo con el video, si se fijan es un poquito largo. Bueno, aquí dura como 3 minutos, pero pues básicamente empieza a explicar todas las reacciones que están viendo aquí. Eh, y pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pues vamos a estar escuchando palabras sin mucho sentido, o sea, pues de que nombre de molécula tras nombre de molécula tras nombre de molécula, y si hay una descarboxilación, si hay ¿cómo se dice? Bueno, los nombres de las reacciones químicas, isomeración, eh, todo eso, ¿no? Deshidrogenación, si hay una síntesis, etcétera, ¿no? Y menciona los nombres de las enzimas. Pero cuando vi este video me dio mucha risa y dije, "Ah, se los voy a poner a los chiques". Em, pero bueno, algo que es lo que me interesa es de que todo comienza con una molécula que se llama acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, lo que tiene en común es que las células, perdón, las biomoléculas, llámese carbohidratos, proteínas o lípidos, pueden degradarse a acetilcoenzima A y estas pues ya entran al ciclo de Krebs. Entonces, eh, la importancia del ciclo de Krebs es precisamente que es el punto de unión de las rutas metabólicas, que es lo que estamos viendo aquí. Las proteínas se degradan a aminoácidos y los aminoácidos se degradan a acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A entra al ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs y continúa con la cadena respiratoria. Los polisacáridos o carbohidratos se degradan a monosacáridos
hexosas como la glucosa o la fructosa, pentosas como la ribosa. Y como hemos comentado, dentro de la glucólisis se degrada piruvato y el piruvato a acetilcoenzima igual, y pues esta entra al ciclo de Krebs. En el caso de los lípidos, se degradan a ácidos grasos o glicerol y de glicerol o ácidos grasos, perdón, sí, y de glicerol o ácidos grasos a acetilcoenzima y entran al ciclo de Krebs. Y viceversa, productos del ciclo de Krebs o metabolitos del ciclo de Krebs pueden anabolizar o pueden entrar a rutas anabólicas de construcción de síntesis para producir aminoácidos, para producir carbohidratos o lípidos, ¿no? Entonces, el ciclo de Krebs, y aquí se lo resalto, es el camino como un final del catabolismo oxidativo. Es decir, que durante la degradación, durante el metabolismo que degrada, todas entran al ciclo de Krebs. De todas las moléculas combustibles en las células aerobias, ¿no? Es muy importante que tiene que estar presente el oxígeno. Si no hay oxígeno, no puede continuar el metabolismo con el ciclo de Krebs. Y por lo tanto, pues el resultado final es poquito ATP y pues no alcanza, ¿no? Cuando me dijeron casi no se escucha, ¿se refieren a mí o al video? Al video, ¿verdad? Al video, profe. Es que le bajé porque sentía que estaba muy alto. Pero igual no se los iba a poner todo. Ahí si lo quieren, se los voy a subir. Si lo quieren ver todo, pues ahí lo ven. Bueno, dice, toda molécula que se convierte a acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs. Pues básicamente eso, ¿no? La importancia. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Ok. Y bueno, aquí estamos viendo el catabolismo en tres etapas, ¿no? La primera etapa nos habla de cómo consumimos el alimento en sus, pues, digamos, versiones más compuestas, en sus versiones más complejas, proteínas, polisacáridos, lípidos. Y en la etapa 2 es durante la digestión, lo que ocurre en el estómago y en el intestino delgado, que pasaban de proteínas a aminoácidos y se absorbe a la célula. De polisacáridos a monosacáridos y se absorbe a la célula, ¿no? Y ya dentro de la célula ocurre el metabolismo como tal y se convierte a acetilcoenzima y la acetilcoenzima entra a la etapa 3 que vendría siendo una mitocondria con el ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Entonces, em, resaltando la importancia de la acetilcoenzima A, pues es básicamente como la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Con esta molécula comienza este ciclo. Entonces, los aminoácidos durante los procesos de desaminación produce acetilcoenzima A. La glucosa tarda un poquito más. Primero la glucólisis que produce piruvato y el piruvato se descarboxila para producir acetilcoenzima A. En el caso de los ácidos grasos, la ruta metabólica se llama beta oxidación de los ácidos grasos y produce acetilcoenzima A. En el caso, por ejemplo, de los rumiantes, su proceso es que consumen fibra y esta fibra pues básicamente es celulosa, ¿no? Que es un tipo de polisacárido, un carbohidrato, es un carbohidrato, pero tiene una pared, como una pared dura que para nosotros como animales no tenemos las enzimas que degradan esa pared. En este punto entran los microorganismos, fermentan la fibra y durante su fermentación producen algo que se llaman ácidos grasos volátiles. Em, Específicamente, hay un ácido graso que se llama, bueno, aquí acetato, butirato. Es que dice, un rumiante obtiene acetilcoenzima principalmente de ácidos grasos volátiles producidos en el rumen. Hay diferentes tipos de ácidos grasos, que eso pues lo vamos a ver después. Bueno,
lo ven más que nada en otra materia, pero uno de ustedes dentro de sus exposiciones, va a profundizar un poquito en esto. Entonces, lo que producen los rumiantes es que no aprovechan, por ejemplo, la glucosa directamente, sino que el ácido graso volátil lo terminan convirtiendo a acetilcoenzima A. Pero hay diferentes tipos de ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos que se producen a partir de cierta fibra, de cierto tipo de fibra, pues es la que puede producir mejor acetilcoenzima A. Hay otras que permiten producir mejor grasa, etcétera, ¿no? Pues ahí va cambiando. Entonces, por ejemplo, en el caso pues, de los rumiantes, pues esta sería la rutina metabólica un poquito más relevante para ellos, que, que pasa de fibra en forma de fibra en forma de polisacárido, luego a ácido graso y luego acetilcoenzima. Es un poquito más tardado su metabolismo. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Y bueno, dice, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica anfibólica. Que si no se acuerdan un poquito de eso, lo que lo comentábamos con el tema de metabolismo, hay tres tipos de metabolismo. Catabólico, que es de oxidación, que es de degradación. Anabólico, que es de construcción, de síntesis. Y anfibólico se refiere que es un punto medio. Entonces, aquí en el primer punto nos dice el ciclo de Krebs es anfibólico, pero principalmente catabólico. En la célula, cuando utiliza el ciclo de Krebs, lo utiliza principalmente para degradar y producir energía, que es el catabolismo. Pero su parte anfibólica pues nos dice que puede también sintetizar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Tenemos aquí piruvato, es decir, que pues básicamente es de origen de la glucólisis. Se produce acetilcoenzima y la acetilcoenzima se combina con una molécula que se llama oxalacetato. Entonces, básicamente, con esto quiero decirles que es importante que existan estas dos moléculas para comenzar el ciclo de Krebs. Si el acetilcoenzima, digamos que entra al ciclo de Krebs, pero si no hay oxalacetato, no, pues no hay la puerta de entrada, ¿no? Entonces comienza aquí, se produce citrato. Bueno, de la combinación de estas moléculas se produce citrato, isocitrato y así, ¿no? Bla, bla, bla. Alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima, succinato, fumarato, malato y al final, como es un ciclo, el malato se convierte a oxalacetato y por lo tanto puede comenzar otro ciclo. Pero bueno, les comentaba qué es lo de anfibólico. Así como oxida, también reduce. Así como destruye, también construye. Entonces, por ejemplo, en el caso del citrato, produce sintetizar, puede producir colesterol o otros ácidos grasos. En el caso del alfa-cetoglutarato, se puede utilizar para producir aminoácidos. Igual el succinilcoenzima puede sintetizar porfirinas, aminoácidos, ácidos grasos. En el caso, por ejemplo, del malato, pues puede usarse para convertir glucosa. Y el oxalacetato también puede entrar para gluconeogénesis. Entonces, el ciclo de Krebs, su relevancia, acuérdense que no nomás es como el punto de unión. Por punto de unión me refiero a que se degradan proteínas y va al ciclo de Krebs. Se degradan lípidos y va al ciclo de Krebs. Sino que también de ahí es la manera en que si mi dieta, digamos, es puro carbohidrato, pero necesito lípidos, bueno, pues el mismo ciclo de Krebs pues me permite degradar el carbohidrato y sintetizar ácidos grasos. ¿Sí me expliqué con eso? Sí, profe. Ok. Y luego muy importante, dice, es la segunda etapa de la respiración aerobia. Les decía, cada que respiramos se activan tres rutas metabólicas, glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, el segundo paso es la respiración aerobia. Por eso al principio, bueno, cuando empezamos a hablar de metabolismo, les decía que nuestras células exprimen las moléculas para sacarles energía. O sea,
una glucosa, en la misma glucosa se va transformando tantas veces, o sea, va como brincando entre la célula, exprimiéndola hasta sacar todo el ATP que se pueda. Em, y la manera, ¿cómo se dice? O sea, la ingeniería de la célula detrás de todo eso, o sea, yo creo que no lo podemos replicar todavía. Con tanta tecnología que tenemos, no se puede replicar cómo se puede producir tanta energía de una molécula tan simple como la glucosa, que es a través de un conjunto de reacciones químicas que se llama respiración aerobia. Y se llama respiración aerobia porque el aceptor final de los electrones es el oxígeno. Si no hay oxígeno, no se pueden activar estas tres rutas metabólicas. De ahí la relevancia, ¿no? del oxígeno en la vida. Dice, algunos intermediarios se desvían del ciclo, como el succinato, el fasetoglutarato, el oxalacetato, para fines de biosíntesis, para fines de construir otras moléculas. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Pues bueno, conexiones metabólicas, aquí pues les destaco, perdón, el oxalacetato, que por ejemplo el oxalacetato pues entra a la gluconeogénesis para producir piruvato. En el caso del succinilconcima sirve para la síntesis de la hemoglobina, que es una proteína muy importante pues en el cuerpo. El citrato, que está aquí, pues sirve para producir ácidos grasos y el alfa-cetoglutarato. Bueno, aquí es alfa-cetoglutárico, no sé por qué, sirve como precursor de aminoácidos, ¿no? Como, como ejemplo, porque a final de cuentas, básicamente cada molécula presente aquí en el ciclo de Krebs permite, pues, producir o biosintetizar diferentes moléculas. Profe, devolverse un diapo, profe. Sí, puede devolverse un diapo, profe, sí. Ahí está. De nada. Bueno, entonces aquí un poquito sobre conexiones metabólicas, ¿no? Pero eh, ya definiendo específicamente, por ejemplo, la ruta metabólica que participa. Aquí el malato lo aparece acá. Em, pero con este punto de aquí, por ejemplo, quiero hacer un énfasis que ahorita les comentaba. Necesita haber oxalacetato y acetilcoenzima A para que inicie el ciclo de Krebs. Entonces, este oxalacetato sí se puede reciclar, ¿no? Si continúa con el ciclo de Krebs. Pero, por ejemplo, si este succinilcoenzima A se utiliza para biosíntesis de porfirinas o el alfa-cetoglutarato se utiliza para producir aminoácidos, pues digamos que se rompe el ciclo. Entonces, el oxalacetato, digamos que también se puede producir a partir de carbohidratos. Pasa de que si no hay suficientes carbohidratos en la dieta, no hay oxalacetato y por lo tanto por lo tanto el acetilcoenzima no entra al ciclo de Krebs. Entonces, también la importancia hay un poquito sobre, sobre los carbohidratos otra vez en la dieta. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Y bueno, este comentario de la importancia de los carbohidratos, a final de cuentas también pasa lo mismo con los lípidos, pasa lo mismo con las proteínas. No satanicen, porque no satanicen los alimentos, porque no saben cuántas veces me topo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Bueno, Facebook ya casi no lo uso, pero bueno, en redes sociales de videos donde se la llevan satanizando, ya sea a los carbohidratos o a las grasas, pero todo tiene una función a final de cuentas. Em, Acuérdense que todo se trata de un equilibrio y la dosis hace al veneno. Bueno, cierro paréntesis.
Em, bueno, dentro de las actividades que les voy a dejar de tarea, va a ser un poquito sobre que analicen sobre el ciclo de Krebs y las reacciones que aquí se llevan, para que, como les comentaba, pues terminen de integrar la información. No va a servir de nada que, como en el video de la Karina Torres, que pues que me ponga a recitar todo el ciclo de Krebs, porque pues no, siento yo que no se va a entender. Entonces, con una tarea donde, digamos, que les haga preguntas tipo de primaria, creo que ya les he dejado una tarea así con la glucólisis. Em, bueno, les voy a dejar una tarea pues para que absorban mejor esa información. ¿Para cuándo? Se los voy a dejar hasta el otro. No, mentira, para el viernes, porque tienen examen el viernes. Y ni modo, sí. Pues sí, para el viernes. Pero siento yo que es sencilla. No, no, no les va a exigir mucho y pues hagan en equipo entre ustedes. Profe, Dime. ¿el viernes de esta semana o el de la próxima? No, de esta semana. Está sencillona, está sencillona. Media hora sí les toma. Bueno, digo yo, ¿no? Bueno, el balance general del ciclo de Krebs, es decir, qué me produce el ciclo de Krebs y qué utiliza el ciclo de Krebs. Produce dos moléculas de dióxido de carbono. Acuérdense que es respiración, ¿no? Es parte de la respiración. Entonces, como parte de la respiración, pues producto de dióxido de carbono. Una molécula de GTP. A lo mejor les suena GTP por ATP, que es muy similar y básicamente es lo mismo. Hace una transición a ATP. Sirve como el ATP, pero pues específicamente lo que se produce es ATP. Y si se fijan aquí en la imagen, nos dice ATP, ¿no? Porque a final de cuentas, esto pues equivale a ATP. Tres moléculas de NADH y una molécula de FADH. Entonces, si se acuerdan de estas, a final de cuentas, estas también sirven como para producir energía. Por eso aquí en la imagen se visualiza así como, pues, como que estrellado, como que energía, ¿no? Entonces, básicamente estos tres puntos sirven como energía. Y este pues es el desecho, ¿no? El dióxido de carbono. ¿Qué gasta el ciclo de Krebs? Una molécula de acetilcoenzima NAD para convertirlo en NADH y FAD para convertirlo en FADH. Y las demás moléculas que están presentes en el ciclo de Krebs, pues como es cíclico, pues generalmente se reciclan. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Ah, ok. Entonces, a final de cuentas, eh, el ciclo de Krebs básicamente me va a producir un ATP, un GTP que se convierte directamente en ATP, ¿no? Y el NADH y el FADH continúan con la cadena respiratoria, digamos que pasan al tercer nivel. Y dice, del NADH, que se producen tres, entran a la tercera etapa de la cadena respiratoria y por cada NADH me producen 2.5 de ATP, que al final de cuentas son 7.5 de ATP. Por cada FADH, o sea, una, me produce 1.5. Y esto pues ya me genera 9 ATP. Más un GTP que se convierte en ATP, me produce 10 ATPs de acetilcoenzima A. Entonces, de la glucólisis se produce 2 ATPs. Y del ciclo de Krebs, aquí estamos viendo que se producen 10 ATPs por cada acetilcoenzima A. Y una glucólisis me produce 2 piruvatos y cada piruvato un acetilcoenzima A. Entonces, hasta ahorita tenemos de una glucosa 2 ATPs por la glucólisis
y 20 ATPs el ciclo de Krebs. O sea, vean cómo se está multiplicando, cómo exprime la célula a la glucosa para producir energía. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, en la siguiente unidad vamos a ver cómo esto, cómo pasamos de 3 NADH a 2.5 ATPs, ¿no? ¿Qué hace la mitocondria básicamente con este NADH y FADH? Bueno, como toda ruta metabólica se regula, pues puede acelerarse, disminuirse, bloquearse y activarse, ¿no? Entonces, se activa por disponibilidad de sustrato. Se activa cuando hay presencia de acetilcoenzima y NAD y FAD, ¿no? Ahí me faltó la FAD. Entonces, ¿cuándo se va a conseguir acetilcoenzima? Generalmente el NAD siempre está circulando en la célula. Este sí se recicla de a fuerzas, ¿no? Pero en el caso de la acetilcoenzima, ¿cuándo va a haber disponibilidad? Pues cuando haya oxidación de la glucosa, cuando haya oxidación de los ácidos grasos o pues de desaminación de los aminoácidos. Dicho en otras palabras, pues cuando comamos va a haber biomoléculas disponibles, carbohidratos, lípidos y proteínas, y estos pues van a terminar degradándose a acetilcoenzima A. Eh, bueno, esto digamos que esto lo va a activar, la disponibilidad del sustrato, esto lo activa. Y ahora, ¿qué lo regula? El estado energético de la célula. Mucho ATP inhibe el ciclo. Mucho ADP, que es la oxidación del ATP. O sea, cuando se gasta la energía del ATP, se convierte a ADP. Entonces, mucha energía en forma de ATP inhibe al ciclo, porque su función es pues producir ATP. Entonces, si ya hay mucho, pues dice, pues me detengo, me ralentizo, ¿no? Entonces, el ATP, cuando se gasta esa energía, se forma ADP. Entonces, mucho ADP, que significa que ya se gastó esa energía, lo activa. Está fácil. Y específicamente se regula a nivel de enzimas. O sea, ¿qué enzimas detectan este exceso de ATP o esta ausencia de ATP? Estas, citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa o la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estas van a reaccionar al ATP o al NADH presente en la mitocondria de la célula y pues se van a activar o desactivar, pues dependiendo, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Y bueno, pues a final de cuentas, el ciclo de Krebs dice que consiste en oxidación de los átomos de carbono del acetilcoenzima A hasta dióxido de carbono, agua y GTP, produciendo metabolitos que los conocen ustedes como NAD y FAD, que son coenzimas, ¿no? Estas, dicen, proseguirán el camino del transporte de electrones y fosforilación oxidativa, que sería el nivel 3 de la respiración. Entonces, aquí estamos viendo cómo la cadena transportadora de electrones, pues me van a producir más ATP todavía. Em, a final de cuentas, dependiendo, hay cierta variación, les he dicho que varía, ¿no? Dependiendo del autor. Hay algunos autores que dicen 32 de ATP, otros que dicen hasta 38. 38 es lo máximo que he visto y que produce una célula a partir de una molécula de glucosa. ¿Dudas, comentarios con esto? Entonces aquí estamos viendo como nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 1, 2, 3. Bueno, importancia clínica y metabólica del ciclo de Krebs. Dice, en el caso de los rumiantes se ajusta según la producción de propionato, fuente de glucosa. El propionato, pues básicamente es parte del metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, ellos toman la glucosa en forma de fibra, en forma de celulosa, la producen propionato y se activa el ciclo de Krebs.
Si no hay suficiente fibra que le proporcione glucosa, cambia su metabolismo y entra en cetosis. Si se acuerdan esto de cetosis, eh, acuérdense de la dieta keto. La dieta keto básicamente es en ausencia de carbohidratos. Entonces, cuando un animal entra en cetosis es porque cambia su ruta metabólica primero a grasas, ¿no? Entonces, en los animales que entran en cetosis, ya sea porque no pueden asimilar la glucosa, porque tienen diabetes o porque se eliminan los carbohidratos de su dieta, el exceso de acetilcoenzima no va a poder entrar al ciclo de Krebs porque va a faltar oxalacetato. Acuérdense que el oxalacetato se combina con con la acetilcoenzima para poder entrar al ciclo de Krebs. Entonces, el oxalacetato, pues a final de cuentas, tiene como una conexión con el carbohidrato. O sea, el- los carbohidratos también indirectamente pueden producir oxalacetato. Entonces, cuando duran en cetosis, no hay oxalacetato. O sea, si duran mucho tiempo, mejor dicho, si duran mucho tiempo en cetosis, es decir, sin carbohidratos, se empieza a desbalancear el ciclo. Acuérdense que les decía de que voy a regresar tantito. Em, por ejemplo, si de repente el cuerpo ocupa aminoácidos o algo, pues no sé, a lo mejor el fumarato se sale de aquí, ¿no? Y pues se rompe el ciclo. Entonces, para volver a entrar al ciclo, pues se tiene que producir oxalacetato para que entre el ciclo otra vez. Entonces, si no hay carbohidratos, que a final de cuentas, fíjense cómo la degradación del carbohidrato produce piruvato, y el piruvato me puede producir oxalacetato para otra vez volver a comenzar el ciclo. Si no hay carbohidratos, no hay oxalacetato, y si no hay oxalacetato, no hay ciclo de Krebs, aunque haya acetilcoenzima A, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Eh, Ahí sí, una persona que, que dura mucho tiempo sin consumir carbohidratos, pues entra en cetosis y forma cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son ácidos, se acumulan, específicamente los cuerpos cetónicos terminan acumulándose en el cerebro, en el sistema nervioso central, y genera acidosis enfocada en el sistema nervioso central y pues puede llevar al coma o a la muerte. Pasa lo mismo pues en animales, ¿no? Em, ¿Dudas con eso que les acabo de platicar? Ok, por eso igual, si alguien les recomienda ahí que entre a la dieta keto o así, pues un ratito a lo mejor, pero mejor asesórense con un nutriólogo. Bueno, en el caso de la deficiencia de vitaminas del complejo B, ¿qué pasa? Bueno, no sé si relacionan ustedes, por ejemplo, las vitaminas o el complejo B a la producción de energía. Eh, Hay gente que toma o consume complejo B, especialmente los ancianos, la gente mayor, para mejorar el metabolismo energético, es decir, que pueda producir mejor energía. Y esto es porque específicamente la vitamina B1 y B2 afectan las enzimas del ciclo. Funcionan como coenzimas específicamente del ciclo de Krebs. Entonces, deficiencias de estas vitaminas, pues digamos que hacen más ineficiente el ciclo de Krebs y por lo tanto, pues se produce energía, digamos, más lento. Entonces, de ahí la relevancia, ¿no? De estas vitaminas. ¿Dudas con eso que les acabo de platicar de las vitaminas? Que ahorita sí se los digo, ¿no? Muy X. La última unidad se llama vitaminas. La última unidad vamos a profundizar específicamente cada una de las vitaminas. Ay, perdón. Bueno, por último tenemos importancia clínica sobre la hipoxia. No sé si han escuchado esta palabra. Hipo viene de abajo, ¿no? O sea, de bajo. Xia, oxia viene de oxígeno. Hipoxia, pues básicamente niveles bajos de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con los niveles bajos de oxígeno? Pues básicamente, dice, el ciclo de Krebs se detiene y el metabolismo se hace anaerobio, es decir,
A como prefijo significa ausencia. En ausencia de oxígeno, entramos a fermentación. Entonces, el ciclo de Krebs se detiene, entramos a fermentación, aumenta el lactato, que es ácido, y más importante, pasamos de producir de 36 a 38 ATPs, pasamos a producir 2 ATPs. Entonces, el cuerpo se descompensa, perdemos la capacidad de generar energía y las células empiezan a morir. Y pues luego nos morimos nosotros. Entonces, de ahí, si no hay oxígeno, pues básicamente se detiene esta ruta metabólica y por lo tanto, pues ya no hay tanta energía. ¿Dudas, comentarios con esto? Ah, ok. Bueno, em, al final, bueno, esta imagen que están viendo, pues es una actividad que generalmente hacemos en clase. Yo se los voy a dejar de tarea que es para el viernes, ¿no? Háganla antes de la clase del viernes, porque acuérdense que si no hacen las tareas, no pueden hacer el examen. Contesten sus repasos, porque si no pueden contestar los repasos, no pueden hacer el examen y pues sí les afecta, ¿no? Entonces, organícense, contesten sus repasos, hagan su tarea, súbanla antes del examen y pues nada, sería todo. Examen el viernes, reposición pues del último examen que hicieron, ¿qué hicieron? Proteínas, no, enzimas. Gracias, profe. No, de nada.